Buenas tardes, les damos la bienvenida a la 16ª conferencia de Alués. Presidenta de Alués, Junta Directiva y socios de Alués, y también damos la bienvenida a don Diego Quirós López. Continuamos dentro del bloque Todo es Cultura, dedicado hoy al David de Miguel Ángel, y lo haremos de la mano de un gran divulgador de temas de historia y arte como es Diego Quirós. Licenciado en Historia del Arte y en Historia Medieval, Diego Quirós posee una amplia experiencia docente, de la que resaltaremos su labor como profesor en la Universidad de la Experiencia. También es asiduo participante en cursos de formación y colaborador de Alués desde 2006. Por último, recordarles que el próximo lunes don Francisco Mendoza impartirá la conferencia Los libros del bibliófilo. Ahora ya les dejo con Diego Quirós. Pues nada, muchas gracias a todos, sobre todo a la organización y bueno, a vosotros que año tras año os veo aquí y veo las mismas caras y que me da mucha alegría veros. Bueno, el tema de hoy va a versar sobre el Miguel Ángel de David, ¿verdad? Lo llevo muy bien preparado. Bueno, vamos a hablar sobre el David de Miguel Ángel. Sabéis que es una obra clave en la historia del arte y que la visitan al año aproximadamente unos 8 millones de personas. Algo tendrá, ¿no? Como decía Vasari, que es un discípulo de... A ver, ahora. Bueno, como decía Vasari, un discípulo de Miguel Ángel, decía algo así que el que ha visto esta obra ya no es necesario que vea más, ni antiguas ni modernas. A lo mejor se ha pasado, pero lógicamente, como hemos dicho, algo hay. Bien. Más o menos la estructura que vamos a hacer va a ser la siguiente. En primer lugar, empezamos por el principio, que es la escultura, qué dificultad tiene la escultura. Después hablaremos de Miguel Ángel como escultor del mármol. Veremos que, aunque va a trabajar en muchos materiales distintos, pero fundamentalmente en el mármol. Pasaremos a hablar del contexto en el que se desarrolla la obra y veremos la apasionante historia y convulsa de la Florencia del momento. Y luego vamos a ver como antes de que Miguel Ángel haga el David, el tema no es nuevo, se ha tratado a lo largo de la historia bastantes veces y vamos a intentar ver qué significado tiene. Bien, pasaremos luego a ver cómo se esculpe esa escultura, cómo ese bloque de mármol del que sale el David ya tiene años, bastantes años. Y luego veremos los avatares que ha sufrido la obra a lo largo de los tiempos para concluir en un David para el siglo XXI. Pues esa es la estructura. Bien, la escultura, como sabéis todos, es el arte de crear volúmenes. Eso es fundamental. Sabemos que, por su forma, la escultura puede ser de dos tipos. La escultura que está pegada a un muro le llamamos relieve y la escultura que está totalmente independiente le llamamos escultura exenta o de bulto redondo. En esa nos vamos a centrar. Y que por la forma de hacer una escultura podemos encontrar por lo menos 3 procedimientos. Puede ser añadiendo. Si yo cojo, por ejemplo, barro y a una estructura le voy añadiendo los pies, las manos, la cabeza, esa es una forma relativamente sencilla de hacer una escultura, porque aunque haya error, se puede corregir. Ese es el primer procedimiento, añadiendo. El segundo es vaciando, que básicamente se trata de hacer un molde y rellenarlo de escayola, de bronce o de lo que sea. Y en tercer lugar, una gran dificultad que es sustrayendo, quitando. Tenemos un bloque macizo, puede ser un tronco de madera, puede ser un bloque de mármol, y retirar todo lo que sobra para que salga la forma. Eso es especialmente difícil, especialmente complicado. En eso precisamente nos vamos a centrar, ¿vale? Bueno, y si estamos esculpiendo y nos equivocamos, imaginaos que estamos con el cincel dándole y te viene un estornudo y de pronto le cortas la oreja. ¿Cómo lo corregimos? Está complicado, ¿verdad? Tenemos ya que recurrir a hechos artificiosos, como por ejemplo poner algo de escayola o poner cera. La palabra cera se utilizaba en la escultura primitiva para dar a entender esas pequeñas correcciones. Por eso cuando decimos que algo es sincero es que no tiene cera, que no tiene mezcla de otros aditivos, que es la sustancia pura y original. Bien, y vamos con el mármol. Hemos visto que es la escultura, vamos a ver qué es el mármol. Bueno, desde la geología, pues ya sabéis lo que es el mármol. Es una roca metamórfica que, sometida a muchas presiones y altas temperaturas, genera esa estructura que todos conocemos, alcanzando un alto grado de cristalización.
Bien, si recurrimos, por ejemplo, a la química, pues ya sabéis que es una mezcla heterogénea de elementos que contienen sobre todo carbonato cálcico. Eso es el mármol. Es una estructura, es una piedra caliza de alta calidad, pero dentro del mármol vamos a encontrar muchas calidades. Bien, ¿y cómo se trabaja el mármol? Pues nada, lo primero que tendríamos que hacer es hacer un modelo en pequeño, ya bien sea en cera, en barro, fundamentalmente, o en madera, con el modelo que queremos hacer. Al lado tenemos el bloque de mármol y más o menos intentamos traspasar esa figura, dibujar en los lados del bloque con lo que queremos sacar. La cosa es bastante difícil. Hay que ser un verdadero experto para verdaderamente lo que tú quieres sacarlos con las proporciones debidas de ese bloque de mármol. En eso era experto Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía un don natural. Él decía a la gente, dice, yo sé lo que hay ahí dentro. Dice, lo voy a retirar, voy a quitar lo que le sobra para que lo podáis ver. Y tenía razón, no se equivocaba. Pocos como él sabían sacar de un material, de una manera muy intuitiva, saber exactamente lo que iba a salir. Y no se equivocaba. Bueno, ya sabéis las principales herramientas para trabajar. Ya sabéis que lo primero es desbastar el mármol con bastante rapidez, mucho material grueso, y con eso utilizamos fundamentalmente el puntero y el cincel. Luego recurrimos ya, conforme nos vamos aproximando a la forma que queremos dar, ya arriesgamos demasiado. Nos arriesgamos demasiado, entonces ya tenemos que ir con herramientas mucho más suaves. La gradina, ir poquito a poco, y una vez que tenemos la forma ya que deseamos, lo que tenemos que hacer sobre todo es ya empezar a pulir, hasta darle la forma deseada y ya darle el acabado que queramos. Bien, pues ya vamos con Miguel Ángel. Os conocéis ya al chaval, ¿verdad? Miguel Ángel es arquitecto, escultor, pintor, bueno, y también poeta y músico. Es un hombre bastante polifacético. Él, después de pintar la Capilla Sixtina, le decían, ¿eres el mejor pintor que hay en Italia? Dice, no, yo no soy pintor, yo soy escultor. Dice, a mí lo de la pintura no me gusta. Dice, me ha tocado y ya está, pero yo soy fundamentalmente escultor, y escultor de mármol. Bien, nació en la ciudad de Caprese, cerca de Arezzo, un 6 de marzo del año 1475, y ahí tenéis una copia del acta de nacimiento. Lo digo si tenéis alguna duda o algo, para que veáis que no me lo he inventado, os he traído la copia. Bien, su padre es un señor que se llama Ludovico Buonarroti, y su padre es notario, un notario venido a menos, ocupaba ciertos cargos en Florencia, pero la familia se arruinó, se ha tenido que ir a lugares más alejados y concretamente Caprese es casi un destierro. Su objetivo es que sus hijos, principalmente Miguel Ángel, pues que siga sus pasos y que de alguna manera revitalice a la familia. Vaya que sí lo va a hacer. Pero no precisamente como deseaba el padre, como notario, porque a Miguel Ángel, a pesar de que le ponen muy buena educación, él dice que para nada quiere seguir por ese camino, que él tiene inquietudes artísticas, y cuando se lo dijo a sus padres dijo, ¿inquietudes artísticas? Estuvo a punto de darle así, como quien dice, una aguantada con las manos cruzadas. Y al final, ¿el padre qué tiene que hacer? Pues lógicamente transigir con los deseos de su hijo. Y lo apuntó cuando tenía 13 añitos en el taller de Ghirlandaio, uno de los talleres más afamados que hay en Florencia en ese momento. Pero no estuvo ahí mucho tiempo. Un año. ¿Un año por qué? Porque en ese momento está en todo su esplendor la corte de Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, y le pide a Ghirlandaio y dice, oye, la gente que tenga joven y con ganas de hacer y que tenga talento, mándamelo, que estoy creando una escuela de escultura que se llama el Jardín de San Marcos, y allí, bajo la dirección de Giovanni de Bertoldo de Giovanni, que es un discípulo de Donatello, uno de los pobres escultores de la época anterior, dice, quiero formar algo que revitalice la vida artística de la ciudad. Y efectivamente, ficha a Miguel Ángel. El primer encuentro entre Miguel Ángel y Leonardo es que Miguel Ángel está esculpiendo la cabeza de un fauno, dice, mira, es la cabeza de un viejo, y dice Lorenzo el Magnífico, el señor de Florencia, no tenía cargo oficial ninguno, pero tenía el carisma y el mando. Y le dice, sí, Miguel Ángel, has dicho que te llama, dice, pero ahí le falta, si es un sátiro viejo, le sobran los dientes. Entonces Miguel Ángel, le quitó los dientes y quedó verdaderamente sorprendente con los resultados. Vio el talento que tenía este jovencito que tenía unos 15, 16 años. Le gustó tanto que se lo llevó a vivir a su casa y con sus hijos. Y él se crió con los hijos de los Medici. Y allí estuvo pues hasta el año 1492, año en el que fallece Lorenzo el Magnífico. Aquí veis una representación de Lorenzo de Medici en un retrato bastante posterior, hecho por Vasari, uno de los discípulos de Miguel Ángel, del que he hablado ya, y a partir de una máscara funeraria.
Con él llega Florencia a su máximo esplendor, como veremos después. Se le acaba el lío. ¿Quién sucede a Lorenzo de Medici? Pues su hijo, Pedro II, Pedro el Fatuo. Es un hombre un poco desgraciado. Joven, bien, eso no es ningún defecto. Todos hemos sido jóvenes alguna vez, yo sigo siéndolo, ¿no? Pero sobre todo, un hombre bastante impaciente, cruel. Nosotros le llamaríamos aquí en Albacete un poco borde. Y además tiene muy mala suerte. Le dura el cargo 2 años. Le encargó esculturas a Miguel Ángel, una. Un día que nevaba mucho en Florencia, dice, hazme una escultura con toda esta nieve. No se ha conservado, como os podéis imaginar. Como no sintonizaba con Miguel Ángel se fue a casa de su padre y luego ya empezaría sus correrías, iría a Bolonia, etcétera, etcétera. Cuando está todavía vivo Lorenzo de Medici, hace estas 2 esculturas en las que se muestra como un hombre ambivalente. Es capaz de representar la belleza más serena en esta escultura, la Virgen de la Escalera, del año 1491. Aquí parece que es un discípulo de Donatello. Y vemos que en muy poco espesor es capaz de representar muchísima profundidad. Pero él es capaz de darle un sello personal y sobre todo este cuerpo, esta forma de trabajar el cuerpo de los niños, de alguna manera está demostrando que tiene talento y que quiere ir más allá de lo que ha hecho ya Donatello. Si aquí transmite sobre todo la vida contemplativa, la actitud tranquila, aquí viene la agitación. Se llama Batalla de los Centauros y está inspirado en un sarcófago romano que había entonces en el Camposanto de Pisa, y aquí encontramos todo lo contrario. Movimiento, agitación. De alguna manera, Miguel Ángel en su carácter es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por una parte tiene un carácter tremendamente sereno, pero por otra parte es turbulento y su vida y su personalidad está atravesada por un montón de problemas y de tensiones internas. Pues aquí parece que representa precisamente esa agitación. Lo que se ve aquí es que ya es un gran trabajador sobre todo de la anatomía. Otras 2 obras que hace en esta época es el Crucifijo del Santo Espíritu. Está hecho en madera, un material que prácticamente no toca, es relativamente pequeño, 1 metro y algo, y se lo hizo para el prior del Santo Espíritu. Y ahí vemos que con esta obra de este jovencito que tiene 18 años aproximadamente, realmente va a revolucionar la forma de representar los crucifijos, porque anteriormente eran mucho más rígidos, con mucho más descompuestos, y este le da una cierta armonía. Y a partir de ahora todos los crucifijos que se hagan en Italia van a imitar a este crucifijo de Miguel Ángel. Y esta otra obra se ha perdido. Es un Hércules, pero la he traído porque me parece muy interesante, porque de alguna manera en unos cuantos años está antecediendo a la figura de David. Realmente por el carácter que vemos, por la postura y la forma de tratar el cuerpo, se parece bastante a David que vamos a tratar. Tiempos oscuros para Florencia, turbulencias, no que vayan en el avión, pero el ejército francés está amenazando con atravesar Florencia y llevarse todo a su paso, y Miguel Ángel decide irse a Bolonia. Y va a pasar una etapa en Bolonia donde va a ser en la iglesia de Santo Domingo, donde está enterrado Santo Domingo de Guzmán. Tenía que acabar la obra que un escultor de la época anterior, Nani di Banco, se había dejado a medias, y le encarga que haga esta figura de San Próculo. Os la he puesto para que veáis que también en esta, en cierto sentido, antecede a la figura del David. Por la cara, por la pose, por esta mano levantada mientras la otra está más o menos... ¿Sí? Bueno, esta es la obra general vista desde lejos. Esta es San Próculo, que está al otro lado, y este ángel sosteniendo este candelabro, que es una verdadera delicia. Realmente Miguel Ángel con esto ya es verdaderamente un genio, es reconocido como un gran escultor en su época. Volver a aportar una cosa. Allí había esculturas de un escultor de la etapa anterior que se llama Jacopo de la Quercia, que es un verdadero genio, sobre todo en el tratamiento de los ropajes, y eso se le va a quedar a Miguel Ángel. Y esa influencia no va a ser pasajera, le va a durar prácticamente toda su vida. Bien, deja Bolonia, vuelve a Florencia, malos tiempos para la lírica en Florencia, y decide irse a Roma. La leyenda cuenta que se fue a Roma porque había hecho una escultura de un pequeño Cupido y lo habían hecho pasar como si fuera una obra antigua. Y en aquella época los cardenales de la curia romana se daban de tortas por conseguir y coleccionar obras antiguas. La envejeció convenientemente y le costó al cardenal Riario la friolera de 200 florines. A Miguel Ángel el marchante le dio 20, cuando Miguel Ángel, que por cierto era bastante pesetero, o florinero que sería entonces,
Cuando se dio cuenta que le había engañado, fue a Roma y confesó al cardenal Riario lo que había pasado. Y el cardenal le dijo, dice, pues si eso es así, yo también quiero que me devuelvan mi parte. Pero ya que estaba allí Miguel Ángel, se va a quedar. Y le encarga a este cardenal que haga esta figura, un Baco. Este Baco, ya sabéis, es el dios del vino en la antigüedad, de la agitación, de la belleza, bueno, de la belleza no, de todo lo que significa las bacanales. Y aquí lo tenemos. Mirad el aspecto. Con esta obra Miguel Ángel se está confrontando con las estatuas antiguas y está saliendo bastante bien parado, ¿vale? Fijaos los detalles de las manos, las uvas que corren, este pequeño sátiro. Bueno, esta obra para un cardenal la verdad es que era un poquito inapropiada, pero bueno, se va a conservar y le va a abrir las puertas de un encargo mayor. ¿Os suena de algo? La Piedad Vaticana, probablemente hasta entonces la obra que más fama le da. El tema de la piedad, esto que esté la Virgen con el cuerpo de su hijo encima, es verdaderamente dificilísimo, teniendo en cuenta que a la Virgen la representan siempre como una adolescente y el cuerpo de su hijo con 33 añitos, pues imaginaos que es muy desequilibrado. Es muy raro ver una piedad que... ¿Ahora? Bueno, y lo va a conseguir sobre todo con el tratamiento de los volúmenes del vestido de la Virgen. Y el estudio de la anatomía es bastante bueno. La expresión de la cara ausente, y la Virgen es verdad que aparenta bastante más joven que el hijo. Y cuando le preguntan a Miguel Ángel, dice, bueno, Miguel Ángel, ¿y cómo la has puesto tan joven? Dice, porque es virgen. Y la virginidad, en cierto sentido, la identificaban con la adolescencia. Bueno, esto le abre las puertas de toda Roma. Fijaos, una obra que tiene lugar pues unos cuantos años antes, unos 60 o 70 años, con el mismo tema. ¿Veis la diferencia? Esto es totalmente desequilibrado, es una obra ya del último gótico y aquí vemos algo bastante perfecto. Bastante. La encargó un cardenal francés y cuentan que cuando lo inauguró la gente se quedó verdaderamente extasiada con la obra y que Miguel Ángel estaba escuchando por detrás de las columnas a ver los comentarios. Y alguien dice, este creo que es un escultor joven romano. Y él se llenó de ira y por la noche, cuando no lo veía, en la cinta que lleva la Virgen, puso Miguel Ángel Florentino me hizo. Por cierto, con falta de ortografía porque el latín no le gustaba mucho. Y es la única obra que tenemos firmada verdaderamente por Miguel Ángel. Bien. Y ahora nos vamos a Florencia otra vez. Florencia en aquella época era más grande que Roma. Florencia tenía unos 80 habitantes, cuando Roma, lo que conocemos como la antigua Roma, es una mezcla entre ruinas antiguas, prados donde pastaban las vacas y poco más. ¿Vale? Bueno, pues esta es la ciudad de Florencia, que había sido la cuna del arte, la verdadera revolución de todo el Renacimiento, el 480, pero estaba pasando por unos momentos un poquito especiales. En Florencia están gobernando los Medici. Os he hablado de Lorenzo de Medici, cómo atrae a su corte a los principales intelectuales. La familia Medici tiene su origen en las finanzas. Lorenzo de Medici, si tenemos que sopesar finanzas y arte, claramente le va a importar un pito las finanzas y gran parte de las finanzas se las va a gastar en obras de arte, atraer a filósofos, pensadores, humanistas y hace una corte pues probablemente la más esplendorosa de todo el Renacimiento. Bueno, pues este Lorenzo fue un fuera de serie. Nunca ejerció oficialmente el cargo de señor de Florencia. Era indirectamente, tal era su prestigio y su reconocimiento que todo el mundo verdaderamente confiaba en él. Ya hemos visto que su hijo no va a seguir sus pasos, ¿vale? Y aquí tenemos, esta es la época de mayor esplendor y con él inició sus pasos Miguel Ángel. Muere muy joven, muere con 49 años. Y cuando muere en el año 1492 le sucede su hijo. Su hijo aguanta 2 años, en el 94. ¿Y luego qué pasa en Florencia? ¿Conocéis a este señor? Se llama Savonarola. Y así fiestas y todo eso no le gustan las fiestas. Es lo que hoy llamaríamos un radical, un fanático. Bueno, impuso una dictadura religiosa en Florencia. ¿Y cómo sería su poder o su capacidad de convicción que las principales familias de Florencia quemaron sus joyas, sus vestidos, sus perfumes, sus obras de arte, sus libros en una hoguera de las vanidades? ¿Era eso o las bandas de este señor de Savonarola iban a por ti? Este hombre ya con Lorenzo de Medici le había criticado bastante, criticó a su hijo y cuando empezó a criticar al Papa, un tal Alejandro VI, que os sonará, dijo Alejandro VI, vamos a ver, vamos a tener la fiesta en paz.
Y efectivamente, cuando las críticas subieron de tono y dijo Alejandro VI lo que era verdad, corrupción, escándalos, pues Alejandro VI dijo que, por favor, arrestadlo y lo pasáis a la justicia vaticana. Y efectivamente, en el mismo lugar donde se habían quemado los libros y todas esas joyas, ahí ardió Savonarola y 2 de sus secuaces. ¿Y luego qué pasó en Florencia? Etapa de caos hasta que, bueno, ahí veis la situación de Italia, dividida en un montón de estados independientes. Fijaos, Florencia, todo esto. Al lado está Siena, muy cerca Bolonia, donde ha ido Miguel Ángel. Pero sobre todo, veis aquí en verde, el Ducado de Milán es el gran enemigo de Florencia, el gran rival, el que teme Florencia muchas veces que caiga sobre Florencia. Y también los estados del Papa, que también en algún momento el ejército de César Borgia en estos momentos ha amenazado a Florencia. Y además de toda esa política interna en Italia, tenemos a los españoles por abajo y los franceses por arriba que están luchando en un pulso que al final ganará España en el siglo XVI. Bueno, cuando se aclara el panorama, en Florencia se proclama una república en la que el jefe será este señor que veis aquí, Soderini, Piero Soderini. Es amigo de Miguel Ángel y amigo de un Maquiavelo. No sé si se os suena, Príncipe, esto de que el fin justifica los medios y todas esas cosas, ¿verdad? Este señor, de alguna manera, quiere que esa república se consolide. Y para algunos va a llamar a Miguel Ángel desde Florencia a Roma para que venga y se haga cargo de una escultura que le han encargado. Ese es el futuro David. Este hombre es demasiado bueno para ser gobernante. Maquiavelo, que escribe todo un tratado sobre cómo debe ser la educación del príncipe en política, dice que le escribió un poema que decía algo así como que cuando se muere lo mandaron al infierno, y en el infierno le dijeron, no, tú aquí no, tú eres medio tonto, tú al limbo con los niños. Con amigos así no necesito enemigos, ¿verdad? Bueno, era demasiado bueno para ser gobernante. Maquiavelo ya sabéis que va un poquito más allá. Bien, llegado este momento, vamos a ver, antes de que empiece a hacer el David, si había alguien que se le hubiera ocurrido a representar a David en Florencia. Bueno, muchos. Vamos a empezar. Para Florencia, David significa algo muy importante. De alguna manera, una república relativamente pequeña si la comparamos con los estados del Vaticano, con los estados vaticanos, los estados de la Iglesia, o con la República de Venecia, o con la República de Milán. De alguna manera se veía pequeño, y para ellos David encarnaba desde hacía bastante tiempo el símbolo del débil contra el fuerte, el típico David contra Goliat, ¿verdad? Pues eso era lo que significaba, ni más ni menos. Para los florentinos, David era una figura sobre todo cívica que encarnaba los valores del patriotismo, de lo cívico, etcétera, etcétera. Y de la justicia también. De hecho, tradicionalmente, Florencia está sometida a 2 advocaciones. Por una parte, David y por otra parte, Hércules. Ese semidios pagano, ¿no? Y ahí lo vemos, por ejemplo, en la puerta del Palazzo Vecchio, vemos una reproducción del David de Miguel Ángel, que lo vemos aquí, y por otra, Hércules y Caco, hecho por un escultor llamado Bandinelli. Esto se lo encargaron primero a Miguel Ángel, esta obra, pero no le dio tiempo. Bueno, ¿y qué dice la Biblia sobre David? Todos sabéis la historia, ¿verdad? Bueno, escoged a un hombre y que venga contra mí, si pudiere pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos vuestros siervos. Mas si yo prevaleciere sobre él y lo matare, vosotros seréis nuestros esclavos. Es cuando Goliat, a la cabeza de los filisteos, le hace esta propuesta a los judíos, ¿verdad? ¿Y qué hizo David? Bueno, los judíos estaban asustados, el rey Saúl animó a las tropas y entre ellos salió un voluntario que era un pastorcillo, que se llama David, con una honda, dio unas vueltas a la honda y se cargó al gigante Goliat. ¿Él solo? Bueno, él armado con su fe, con la ayuda de Dios y con su honda. Y se produjo el milagro, verdaderamente, ¿no? Bueno, y por si acaso no le había dado del todo, le cortó la cabeza de inmediato, por si acaso. Es por lo menos prudente, ¿no? Porque se llega a levantar. Bueno, ¿cómo se ha representado tradicionalmente al profeta David? Bueno, en la izquierda veis una obra de Andrea Pisano, un escultor que trabaja sobre el año 1330 en la torre de la Catedral de Florencia. Como veis, está representado como un señor mayor, con barba, y bueno, otras veces incluso se le representa con un arpa, ¿vale? Como por ejemplo en el Pórtico de las Platerías, en la Catedral de Santiago. Así se la ha representado durante toda la Edad Media.
Pero quiero que veáis la imagen de la derecha. La imagen de la derecha es un pintor que se llama Taddeo Gaddi y representa a David de otra manera. La diferencia fundamental es que representa a David como ese rey que compone salmos y demás, como un señor ya sagrado. No, ahora lo está representando como un joven imberbe, con una túnica corta, con la cabeza de Goliat en la mano. La cabeza de Goliat en la mano y él encima del cuerpo. Diréis vosotros, y este giro en la forma de representarlo, esto era tremendamente novedoso y a partir de ahora todas las representaciones que veamos van a ser de esta manera, porque va a ser muchísimo el impacto que va a causar. Bueno, esto tiene toda una explicación política. Sobre esa época, 1330, Florencia está amenazada por un tirano, por un señor, el señor de Luca, Castracani se llamaba, que amenazaba con tomar Florencia, y los florentinos además fueron derrotados en varias batallas. Parecía que de momento la tormenta iba a caer sobre Florencia y Florencia iba a perecer. En ese momento los florentinos decidieron nombrar, en contra de ese gobierno representativo que tenían, a un señor que se llamaba el Duque de Calabria, para que les defendiera frente a este. Pero este Duque de Calabria se convirtió en un segundo tirano. O sea, salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Ahora tenemos dos tiranos, ¿verdad? Uno que está amenazándonos en las puertas y otro que lo tenemos dentro de casa. Bueno, pues surgió el milagro. En otoño de ese año, Dios se llevó por delante a los dos. Había sido un milagro. ¿Y qué está representando aquí? Precisamente el milagro. La justicia divina que se ha llevado por delante a los tiranos, a los dos tiranos. A partir de aquí, el tema y la identidad entre cortar la cabeza por parte de David a Goliat y a Goliat como tirano va a ser, evidentemente, muy fácil. Más representaciones. Aquí tenemos un tal Donatello. Pertenece a una generación anterior. Donatello muere en el año 1460 y esta obra es del año 1409. Vamos a volver a ver esta obra más adelante. ¿Lo veis? A que lo representa otra vez como un joven. Ya no aparece más un señor mayor con barba y bigote y todas esas cosas, ¿no? Y por supuesto la cabeza de Goliat ahí debajo, ¿vale? Bueno, seguiremos sobre esta obra. Ghiberti, en las puertas del paraíso, año 1436, vuelve con el tema de David. Aquí estamos, David que le está cortando la cabeza a Goliat, ¿lo veis? Aquí está un poquito ampliado. Por aquí estamos viendo al rey Saúl arengando a su ejército. El ejército se enfrenta aquí al ejército de los filisteos y aquí el cortejo triunfal. Varias escenas para economizar medios. Esto está en la puerta del paraíso del bautisterio de la Catedral de Florencia. Eso que tenéis enfrente de la Catedral de Florencia, bueno, la copia, porque el original está en el museo. Bien, otro autor importante que representará a David, Donatello. Tiene una obra un tanto extraña. Aparece David desnudo o casi desnudo, porque aparece con unas botas imponentes sobre la cabeza de Goliat, con un sombrero toscano. El sombrero era el sombrero típico de los pastores, y por eso que David era un pastor, pues a lo mejor por eso lo representa así de esa manera. Y la pose muy bien estudiada, esto mide 1,58 de altura, hecha en bronce, y esto es para los Medici. Aquí tiene la piedra en la mano y aquí, lógicamente, el espadón con el que le ha cortado la cabeza. La cabeza está debajo. Bueno, pues esto va a influir también. Más formas de representar a David. Aquí tenemos a Andrea Castaño, que es una cosa muy curiosa porque este es también novedoso. Lo representa tirando la onda en una escena y aquí debajo con la cabeza ya cortada. Una cosa hecha, ¿no? Vale. Hasta hace poco se decía que el representar a David tirando la onda, eso no se iba a llegar. Justo en el momento en el que está arrojando la piedra, eso no va a llegar hasta el siglo XVII con Bernini. De hecho, ahí tenemos el famoso David de Bernini de 1636. Pero esto está hecho en 1450. Bueno, más representaciones. Esta es un autor, no tiene mucha importancia, pero esta tiene una cierta importancia. Está identificada con el círculo de Donatello. Y si los cálculos van bien, no se puede demostrar, probablemente esta sirvió de imagen para una primitiva representación de David que no llegó a término, en el mismo bloque en el que Miguel Ángel sacaría al David. Bien, Verrocchio, año 1465, inspirándose en el tema que ya había hecho Donatello, vuelve a representar en bronce, un poquito más pequeños, la misma figura. Está como bailando. El contraposto, es decir, la pose que tiene, está perfectamente equilibrada, perfectamente estudiada. De aquí va a influir en muchas cosas sobre Miguel Ángel. Y este me gusta a mí mucho.
Fijaos, aquí 4 en 1. Por una parte, el rey Saúl le está ofreciendo su armadura a David. Por otra, Goliat le está retando a David. ¿Lo veis aquí? Y por otra, ya le está cortando la cabeza. Muy bien, ¿no? Bueno, Polayolo no va a aumentar mucho las novedades. Y luego ya llega un tal Miguel Ángel, que os sonará, ¿verdad? En ese nos vamos a centrar. Bien. Bien. Vamos a empezar con la historia de un bloque de mármol. En Florencia, cada cierto tiempo tiene que haber un proyecto magnífico que deje eclipsado a cualquier otro lugar de Italia. Pasó con la cúpula de Brunelleschi, pasó con las puertas del Bautisterio y va a pasar también con un bloque que hay, bueno, con un proyecto que tienen los florentinos, que era en la Catedral de Florencia, en los contrafuertes de la zona del ábside, representar esculturas a tamaño grande de los profetas. Bueno, cuando dices profetas, dices de todo, porque iba metido también Hércules, que de profeta tenía poco, ¿no? Bueno, y en ese sentido se hacen estas obras. El de la izquierda es el profeta Isaías, de Nani di Banco. Esto es de una etapa anterior. Y esta es la misma imagen que hemos visto de un primer Donatello del año 1409. ¿Qué problema tenía esto? Estas obras tienen casi 2 metros. Bueno, el problema que tiene es que estas obras, mucho, y ponerlas en los contrafuertes era bastante dificultoso, y la posibilidad de que se cayera también, ¿vale? Bueno, pero ahí estaba el proyecto. Este proyecto se inicia, se toma, se retoma, se abandona y vuelve otra vez a retomarse. Fijaos este fresco que hay en la capilla de los españoles de la iglesia de Santa María Novella. Mirad, está representada la Catedral de Florencia, ¿lo veis? Y mirad, ¿veis aquí estas figuritas? A estas figuritas me refiero cuando hablo de ese proyecto de hacer todos esos profetas, en concreto 12. ¿Se aprecian? Bueno, hay una figura importante y dicen a un señor que se llama Agostino de Duccio, le dicen: oye, Agostino de Duccio, ¿por qué no te vas a Carrara por un trozo de mármol, aunque sea en 4 partes, te lo traes a Florencia y haces otro profeta? Y Agostino de Duccio dice: voy para allá. Agostino de Duccio es buen escultor, pero él trabaja sobre todo relieves, como lo que estamos viendo aquí. Encargarle una obra de esas dimensiones, pues yo qué sé, es bastante difícil, ¿no? Entonces, sí, él es capaz de ir a Carrara, tiene una suerte loca porque es capaz de sacar con los medios de la época un bloque que mide casi 6 metros de altura y transportarlo a Florencia. Tiene mucha suerte, aunque le habían dicho que fueran 4 partes, dice que lo he traído en una nada más. Vale, lo trajo a Florencia. Y cuando se puso a esculpir, resulta que el mármol no era de muy buena calidad. Como tenían pensado que estuviera colocado en lo alto de la iglesia, daba igual que fuera bueno o malo, que tuviera agujerillos, grietas, pero una obra de 5 metros, si no era de una calidad excepcional, difícilmente se iba a aguantar, ¿no? El caso es que empezó la obra y lo tuvo que dejar a media, no se atrevió. ¿Os acordáis ahora que os he dicho que es de Donatello y que probablemente de ahí esté sacado el primer proyecto para trabajar en el bloque? Pues es este señor y era ese bloque. Aquí viene el escrito donde nos dice, donde consta el encargo que le hizo la Ópera del Duomo, el organismo que se encargaba de hacer todas las obras y las esculturas de la Catedral de Florencia. Ahí tenemos la petición. Total, 1464, el bloque se quedó medio agujereado por debajo, el bloque era demasiado estrecho y ahí quedó arrumbado en el almacén de la Ópera del Duomo. No se hizo nada. Este hombre no era el adecuado, desde luego. Mirad, para hacer una escultura grande, y yo tengo que traer un bloque de 5 metros, pensad que en toda la Edad Media no hay ninguna escultura que mida 5 metros, todas son bastante más pequeñas. Para ver escultura de 5 metros en mármol nos tenemos que ir a la antigua Roma o a la antigua Grecia. Fijaos, esta escultura que veis aquí es un curos, una escultura de la Grecia arcaica sobre el siglo VI a.C. y tiene casi las mismas dimensiones. Para poder transportar el bloque, ya el escultor en la cantera lo deja casi en los detalles mínimos para transportar los pesos, ¿verdad? ¿Vale? ¿Me oís? Vale, pues algo así, o en un estado muy parecido, se supone que tenía que estar el bloque que trajo Agostino de Duccio. Y luego, además,
lo perforó por debajo, con lo cual prácticamente la obra quedó casi inservible. Bueno, en la antigua Roma, solo en la antigua Roma encontramos una escultura que tenga esas dimensiones de casi 5 metros, que es concretamente en la plaza del Quirinal, están los Dioscuros, y esto le llama Montecavallo, y es la única obra que tenemos que tenga estas dimensiones. Por eso la novedad del David de Miguel Ángel, aparte de la forma, es sobre todo sus dimensiones. Bien, esto es donde se supone que tendría que estar colocada la escultura, ¿lo veis? En lo alto. Esto luciría mucho desde abajo. No se le apreciarían mucho los detalles, ¿no? Pues eso creo yo, ¿no? Bueno, el segundo escultor que se atrevió a hincarle el diente se llama Antonio Roselino, es el año 1476, y se quedó ahí. Vio el bloque le vio a él. ¿Tú qué tal? ¿A ti qué te parece? A mí nada, y lo dejó también ahí abandonado. No pudo ser. Era demasiado tonto. ¿Y qué le pasó al bloque? Pues se quedó por 25 años aproximadamente allí. El bloque tenía fama. Los florentinos le llamaban el gigante, y todos eran, o casi todos eran conscientes de que allí no se podía sacar nada. Hasta que en el año 1501 se reactiva otra vez el proyecto y, bueno, en estos momentos hay que adjudicar el gigante, ese bloque enorme, a alguien, y no a alguien que pasara por allí. Concretamente había un florentino que en Roma había cosechado grandes éxitos construyendo esa piedad, y le dicen, ¿y por qué no lo hace Miguel Ángel? Miguel Ángel le tenía echado el ojo al bloque, lo conocía desde hacía tiempo. Dice, bueno, pues sí. Efectivamente, el 16 de agosto se firma el contrato, Miguel Ángel se va a sentar en Florencia y va a empezar con la obra. Va a empezar en septiembre. El contrato se firma en agosto. Y mirad lo que dice Miguel Ángel. Cuando volví me encontré con que era famoso. El Consejo de la Ciudad me pidió que sacara un David colosal de un bloque de mármol, dañado de casi 6 metros. Ya sabemos que la calidad no es muy buena. Volveremos sobre este aspecto más adelante. Bien, Miguel Ángel obtuvo un contrato de 6 florines al mes durante 2 años. ¿Vale? Él hizo constar en el contrato la dificultad, porque el mármol ya estaba perforado, no era de muy buena calidad y además estaba mal esbozado, es decir, que era difícil de salir de allí algo. ¿Os acordáis que hemos empezado diciendo que Miguel Ángel tiene una cualidad innata para saber en un bloque lo que hay? Pues efectivamente. Va a saberlo, vaya que sí lo sabe. Aquí tenéis un diseño que se conserva en el Museo del Louvre de un posible David, que sea el que lleve prácticamente a la práctica. Bien, pues el 13 de septiembre se pone manos a la obra. No penséis que va a estar solo con esto. Este prácticamente ni come ni duerme. Va a estar haciendo así, a la vez hace 4 o 5 obras más, pero esta es la más importante. Lo que quiero que tengáis claro es que Miguel Ángel no va a hacer lo que quiera de ese bloque. Está tremendamente condicionado por 2 cosas. Primero, por la forma del bloque, que es ancho de arriba y estrecho de abajo, y de perfil es bastante fino. Y sobre todo, por lo que ya han hecho los otros escultores que han toqueteado el mármol y lo que han hecho realmente es cargárselo un poco. ¿Vale? Bueno. Si Miguel Ángel hubiera escogido otra obra, probablemente hubiera hecho otra cosa. Bien. Miguel Ángel va a representar a David, pero no David como hasta ahora. Ahora os acordáis que o lo vemos de mayor, o lo vemos de adolescente, de chavalín. Él lo va a hacer de adolescente, pero adolescente ya casi adulto, o adulto recién salido de la adolescencia. Es otra forma de innovar, ¿vale? Bien. El David nos representa sobre todo, si lo contemplamos desde lejos, una actitud más o menos serena, más o menos apacible. Ahora, cuando nos acercamos y nos fijamos en las distintas partes del cuerpo, veremos que eso es más aparente que real. Realmente se le ve la tensión en prácticamente todos los músculos, y si nos fijamos solamente en la cara, fijaos de cerca aquí el entrecejo y sobre todo encima de los ojos. Se ve la tensión, ¿verdad? El labio está también en tensión, la punta de la nariz está también en tensión. Acaba de girar el cuello como respondiendo a una provocación. Esa especie de ira contenida se llama terribilidad en Miguel Ángel, algo así como el momento anterior a un cabreo, a explotar. Eso, ¿vale? Bueno. Bien, a Miguel Ángel no le gusta que conforme está esculpiendo metan la nariz. No le gusta nada y en todas sus obras las hace en privado y tapado. Hizo construir un muro y el pin, 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 pin
estuvo haciendo su obra y allí no asistía nadie. Solo dejó que asistiera Soderini. Era el jefe de la ciudad, era el que le había contratado, no. Bueno, el caso es que se cuenta una anécdota que Soderini le dijo a Miguel Ángel cuando el David estaba ya casi acabado. Dice, Miguel Ángel, ¿me vas a perdonar? Dice, pero a mí me parece que la nariz es un poco larga. Y dice Miguel Ángel, que se estaba riendo por dentro, sí, claro, no te preocupes, que eso tiene solución. Le dio a otra parte del David, clink, 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 les dio no sé cuánto ruido, le echó polvo que había de mármol, se lo echó por ahí encima para que viera que había caído polvo. Dice, ¿y ahora qué te parece? Por supuesto no le voy a tocar la nariz. Dice, ahora le has dado la vida. Eso es una crítica a los críticos, o a los malos críticos. Bien. Pues aproximadamente el 23 de junio, que era la fiesta de San Juan, otro de los patronos de Florencia, casi ya deja que lo vean. La obra va a acabar a principios del año 1504. Y se va a inaugurar ya pues, el día 8 de diciembre del año 1504. Cuando se produce el derrumbamiento para que la gente vea al David, os podéis imaginar la sorpresa y la expectación. La gente se quedó, como decimos por aquí, patidifusa, sorprendida. Verdaderamente Miguel Ángel había triunfado. El impacto según Vasari. Esto es lo que os he dicho que cuando he empezado, que el que ha visto esta obra no es necesario que vea una obra de la antigüedad o de otra época, porque Miguel Ángel lo resume todo. Más que discípulo de Miguel Ángel, parece la abuela de Miguel Ángel, ¿verdad? Porque ha hablado bastante bien de él. Bueno, fijaos una cosa curiosa. El David, cuando se acaba, tiene esta banda dorada de la honda, este tronco también dorado, y podía llevar también una guirnalda dorada. Eso no se ha conservado, lógicamente. Otro asunto, ¿dónde colocamos la escultura? Porque estaba preparada para ponerla en lo alto de un contrafuerte, pero eso era un desperdicio. Si lo pones ahí arriba, no se va a poder ver, no lo va a disfrutar la gente. Entonces se reúne una comisión con los 30 mejores artistas de Florencia, donde está todo el elenco, los mejores de aquella época. Está Botticelli, los hermanos Sangallo, Cosimo Rosselli, Perugino, bueno, todos, la vanguardia de Florencia en aquella época. Y había tres posibilidades. Botticelli dice de ponerlo delante de la fachada de la catedral, teniendo en cuenta que la fachada entonces no estaba hecha, pues no era el mejor lugar. Otros dicen de ponerlo en la logia de Ilanchi, que está justo al lado, un soportal con esculturas que hay al lado del Palacio Vecchio. Bien, era una posibilidad. Eso tenía a su favor que estaba cubierto y que la intemperie no le iba a afectar a la obra. Pero otros dicen que ¿por qué no lo colocan delante de la puerta? Aquí. Porque significa muchas cosas. Significa el poder de Florencia. Significa cómo Florencia puede con cualquiera, con la ayuda de Dios, y cómo Florencia ha acabado también con los tiranos. Recordad que los Medici hace muy poco tiempo que se han ido. Pues ahí lo colocan. ¿Qué había antes en la puerta del Palacio Vecchio? Pues esta escultura de Donatello, Judith y Holofernes. Ya sabéis que Judith era una de esas mujeres fuertes que se sacrificó por el pueblo de Israel. Cuando iban a ser atacados por Holofernes, él hizo muy sensual ella, entró en la tienda de Holofernes, lo sedujo, lo emborrachó y cuando estaba así un poquito adormilado le cortó el cuello. Entonces, esta escultura que la había hecho para los Medici Donatello, se la compraron a Donatello y la pusieron cuando cayó los Medici aquí en la puerta, con una leyenda que decía, para los que luchan por su patria tendrán la ayuda de Dios para acabar con el tirano, algo así por el estilo. Con lo cual ya esta escultura tenía una lectura política. Para sustituirla por el David de Miguel Ángel, pues obviamente se empieza a pensar de que eso de que una mujer mate a un hombre en aquella época no está muy bien visto. Y piensan que probablemente el mensaje que transmite el David de Miguel Ángel es bastante más impactante. Y efectivamente, así fue. Y otra cosa es cómo lo llevas. ¿Habéis visto la escultura esa arcaica griega? La dejaron abandonada en la cantera porque prácticamente se rompió nada más salir. Entonces esto era muy delicado. Miguel Ángel tenían que transportar el David prácticamente desde aquí, detrás de la catedral, dar toda esta vuelta y llevarlo aquí. Aquí está el Palacio Vecchio. ¿Cuánto se tarda en esto? Pues aproximadamente andando son 400 metros. ¿Sabéis cuánto tardaron? 4 días. Diréis vosotros, ¿se lo tomaron con calma? Hombre, la obra era demasiado valiosa como para andar con tonterías. Los Pollaiolo fabricaron un gran armazón de madera
con cables iba colgando sin tocar el suelo el David y con unos leños de madera untados de sebo lo iban desplazando, iban poco a poco. Aproximadamente 40 hombres, más de 40 hombres iban tirando de la escultura. ¿Cuánto estaría por día? Pues os podéis imaginar, pues una media de 100 metros, más no. Otros iban sin prisa, ¿eh? Vale, pues efectivamente. Y bien, se llevó al sitio y allí se quedó hasta el año 1872. Verdaderamente causó un impacto tremendo. ¿El mármol era bueno, hemos dicho? No muy bueno. Fijaos, si lo vemos si lo vemos de cerca, fijaos todos estos agujeritos. Y esta es la estructura cristalina del mármol, demasiado porosa para este tipo de mármol. Y le han hecho pruebas de tracción y de resistencia y está muy por debajo de lo que sería conveniente. Por eso el David es una obra tremendamente frágil. Está claro que el mármol no lo eligió Miguel Ángel, ni por la forma ni por la calidad. ¿Por qué os pongo esto? Para que sepamos que es una obra muy frágil. Bien, esto es lo que os he dicho antes de cómo Miguel Ángel era capaz de ver en cada trozo de mármol. Miguel Ángel dijo que iba a hacer una obra sin añadir nada y sin quitar más de la cuenta. Bueno, y ahí lo tenemos ya. Y la imagen está tomada de su emplazamiento actual, en la Galería de la Academia. Lo más importante que tenemos es la pose, ¿verdad? Vamos a hacer un estudio de la anatomía. Bueno, vamos a hacer un repaso. Fijaos las manos. Si en Bolonia Miguel Ángel había sabido captar los estados de ánimo a la hora de representar la figura, en Roma empieza a centrarse en el exterior, pero será en Florencia donde llegue a captar verdaderamente la anatomía. Fijaos las manos. Unas manos que están ya en tensión, fijaos las venas. Aquí cada parte del cuerpo humano cumple su función. Los tendones, los huesos, los músculos, todo tiene su sentido y está perfectamente estudiado. ¿Y por qué Miguel Ángel tenía unos conocimientos tan buenos de anatomía? Porque hacía algo que estaba prohibido, diseccionar cadáveres. Por la noche se compinchaban con el abad, con el prior del Santo Espíritu y le dejaba la llave donde se depositaban los cadáveres de los transeúntes que pasaban por Florencia. Y por la noche él abría los cadáveres. Para representar la anatomía tenía que saber perfectamente cómo funcionaba. Y efectivamente, Miguel Ángel nos cuenta, nos hace alguna alusión, no llega a decirlo, pero nos hace alguna alusión en sus memorias. Y bueno, pues debido a eso sabe perfectamente qué es un tendón, qué es un músculo, para qué sirve cada cosa. Y lo hace de una manera verdaderamente magistral. Fijaos la representación de la mano, perfecta. Este dedo se restauró en el año 1813, no se sabe cuándo se ha roto. Y fijaos la representación de las uñas. Casi siempre las uñas en las obras de Miguel Ángel son grandes, largas. Mirad la otra mano, también en tensión. Apaños que se han hecho a lo largo de la historia para que no se rompa. ¿Y ese torso, qué me decís? Incluso un poquito sensual, fijaos los pezones excesivamente marcados. No creo yo que estuviera excesivamente excitado en plena batalla, ¿no? Bueno, perdón, ¿hay algún menor? Aquí tenemos esta representación donde por primera vez encontramos sin tapujos un desnudo integral y perfecto. Tradicionalmente en las esculturas antiguas el pene pues es pequeñito, ¿no? Aquí aparece ya casi normal. Y el pelo púbico no se representa nunca en la escultura, Miguel Ángel sí. Y por cierto, era judío, ¿verdad? Debería estar circuncidado, ¿no? Pues no es porque Miguel Ángel no conociera perfectamente la cultura judía, que tenía bastantes conocimientos a través de Marsilio Ficino, pero bueno. ¿Está en tensión o no está en tensión? Desde lejos parece que está más o menos tranquilo, pero fijaos, acaba de girar el cuello. Mirad el músculo. Mirad la mirada. ¿A quién está mirando? Para dar sensación de que esa mirada tenga profundidad, ha excavado el iris. Fijaos que parece como un corazón. ¿Hacia dónde está mirando? ¿A quién imaginamos que está enfrente? A Goliat. Por cierto, es la primera representación de David, del David joven, que no tiene la cabeza de Goliat debajo. O porque decidió innovar o porque no tenía mármol suficiente. ¿Veis la mirada?
Y vamos a la espalda. Y en la espalda encontramos un defecto. Hace unos años se reunió un congreso de médicos de anatomía de la Universidad de Florencia y dijeron que la obra era perfecta, que solamente tenía un fallo. Aquí. ¿Lo veis? ¿Sabéis por qué? Lo dijo el propio Miguel Ángel. Me falta mármol. La obra, Miguel Ángel reconoce que tenía que haber sido un poquito más ancha, pero era lo que había. Y para lo que había le salió bastante bien. ¿No os dais cuenta que es excesivamente delgado cuando lo vemos desde el lateral? Miguel Ángel lo tiene preparado para verlo con una visión frontal. Cuando lo vemos desde el lateral, pues bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Qué me parece? ¿Qué os parece? Es un joven resultón, ¿no? La pose, que nos recuerda al contraposto clásico, fijaos, el significado es que, bueno, la pose que ha estudiado es muy cuidadosa. La parte derecha es cerrada, esta mano, esta pierna, y esta más abierta, porque en la Edad Media la parte de la derecha estaba protegida por Dios y la parte izquierda abierta hacia el mal, y así lo he representado. La pose que tiene es el contraposto. Fijaos si es importante la pose en una escultura. Si yo hago una escultura con uno que está así, ¿a qué puñetera la gracia que tiene? Digamos que no es heroica, ¿no? Llegar a una escultura que sea natural y resultona, por ejemplo, así, a eso ya llegaron en la antigua Grecia clásica. Aquí tenéis el Doríforo, una obra clásica del siglo V. ¿Veis? Es simular como una persona va andando. Conforme se le inclina hacia un lado el hombro, la cadera se le inclina hacia el lado contrario. Bueno, pues Miguel Ángel está imitando eso se llama contraposto. Y algunos dicen, ¿el contraposto de Miguel Ángel es el ejemplo perfecto de contraposto? No. Miguel Ángel tiene que hacer lo que puede con el mármol que tiene. Y de hecho, las piernas están demasiado abiertas. Y están demasiado abiertas porque Miguel Ángel está superando ese contraposto clásico. Lo que está haciendo Miguel Ángel, y esto es lo que no han entendido algunos clásicos, es representar la figura de un hondero. ¿Cómo funciona un hondero? Pues con una mano vas a tirar la honda, por cierto, Miguel Ángel era zurdo, iba a tirar con la izquierda, con la otra estás colocando la piedra y luego darías unas cuantas vueltas y acabarías tirando la piedra, ¿verdad? Eso es lo que está representando Miguel Ángel. Luego, si se critica porque el contraposto no está bien conseguido, es porque Miguel Ángel está intentando hacer otra cosa. ¿Y desde entonces qué ha pasado con esta obra? Pues han pasado muchas cosas. En su traslado ya hubo gente que lo apedreó, porque lo identificaban con los Médici. Eso ya para empezar. En el año 1512 cayó un rayo justo en la base, en el pedestal. Esto es muy importante, y es muy importante porque la escultura es muy delicada, y si encima el pedestal está dañado, a la larga le va a pasar factura a la imagen, ¿vale? Bien. En el año 1527, otra revuelta contra los Médici hace que los contrarios a los Médici se refugien en el Palacio Vecchio. Y cuando se les acaban las piedras, no se les ocurre otra cosa que tirar a los partidarios de los Médici que están intentando asaltar el palacio, tirarle bancos. ¿Qué había debajo? El David de Miguel Ángel, ¿verdad? ¿Le afectó? Vaya. Le rompió todo el brazo izquierdo y además, fijaos las huellas todavía, y algunos rizos del pelo y todo esto. Ahora, el brazo izquierdo con el que está tirando la onda, totalmente destrozado. Diréis vosotros, y ahora cuando lo vemos recompuesto, bueno, se restauró en el año 1543, casi unos 15 años después de que se rompiera. Y porque durante esos días de revuelta, los trozos quedaron durante 3 días allí esparcidos, y un piadoso Vasari, discípulo de Miguel Ángel, lo recogió y se lo mandó al Médici correspondiente, y como marcándose un detalle con el pueblo de Florencia, ordenó arreglarlo, pero es una parte muy débil. ¿Lo veis? Toda esta parte está tremendamente dañada. Ahora, lo que más ha sufrido la escultura ha sido con una restauración que hicieron en el año 1843, un tal Aristodemo Cortoli, que no se le ocurrió otra cosa que dice, como esto está muy sucio, vamos a echarle ácido clorhídrico de arriba abajo y además vamos a raspar para quitarle todas las cascarrias. Imaginaos que lleva desde el año 1504 al aire libre, y en Florencia hay muchas palomas. Excuso deciros, ¿no? Inclemencias climatológicas, hongos, de todo. Lo dejaron niquelado, pero fijaos, lo dejaron también rayado. Por si fuera poco, en el año 1846 decidieron hacer un vaciado de yeso, es decir, embadurnarlo de yeso para sacar un molde. La escultura es muy débil y tiene un punto flaco, el talón. El talón de Aquiles del David es el talón.
¿Por qué? Porque mide 5 metros 16, pero pesa 5 toneladas y pico. Y todas esas toneladas cansan sobre los dos tobillos. Un tobillo está reforzado, pero otro no, y aparecen grietas. Se dan cuenta, si encima le echan más peso, imaginaos que no están haciéndole ningún bien. Tanto es así que ya a partir de esa fecha deciden hacer algo para arreglar la imagen. Y ¿veis este caseto? Una caseta que ponen ahí con hierros para protegerlo. Pues hay 3 comisiones distintas para ver qué van a hacer con el David. Lo quieren trasladar a otro lugar, está claro, pero no se ponen de acuerdo. Y lo van a tener en una jaula, primero con un tejadillo, luego con una jaula. Y ya lo intentan colocar incluso en la logia de Ilanchi, que está al lado del Palacio Vecchio, ¿lo veis? Otros dicen que en el Mercado Viejo, no se ponen de acuerdo, hasta que por fin sale ya una feliz idea. Vamos a construirle un museo para él, y es el museo que tiene actualmente, la Galería de la Academia. Con lo cual, se encarga un señor que se llama, bueno, ahí lo tenemos, el traslado, otra vez coge al David, otra vez el trajín, esta vez no fueron 4 días, fueron 10 días, del 30 de julio al 10 de agosto del año 1873. Tardan más tiempo, pero es que estaba también más lejos. Tienen que cogerlo desde aquí, hacer todo este recorrido y llevarlo aquí. Y aquí está exactamente ahora. ¿Quién ha hecho este edificio? Pues un señor que acaba de hacer la fachada de la Catedral de Florencia. Se llama Emilio de Fabris. Y la verdad es que el edificio es bastante bueno. Ahí veis una representación del traslado. El sistema es el mismo que se utilizó en el año 1504. ¿Veis? Sin el David, la fachada del palacio. Bueno, pues se traslada a la Galería de la Academia. Justo debajo de esta cúpula de vidrio, ahí tenemos el David. Y en el año 1910, pues hicieron de la copia en yeso, hicieron una copia en bronce y querían ponerlo en la puerta del Palacio Vecchio. Dijeron los florentinos que ni hablar. Y en el año 1910 hicieron una copia en mármol bastante bien hecha, que tenemos hoy en día. Y los turistas que no se enteran mucho se hacen todas estas fotos y ya se van. que he conocido yo a gente, vaya, que no me lo estoy inventando. Bueno, ¿qué más vicisitudes va a pasar esta escultura? Tardo poco que tendréis que cenar. ¿Qué vicisitudes va a pasar esta escultura? Pues en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, para evitar ataques aéreos, pues le construyeron una habitacioncita dentro y otra, y así. Y esto es cuando lo derriban para sacar la imagen. Una imagen un tanto surrealista, ¿verdad? Y la última fue el 14 de septiembre del año 1991. Un señor que se llama Pietro Cannata, licenciado en Bellas Artes, un poco ido de la cabeza, que va con un martillo a darle en el pie. Era un enfermo mental, había sido tratado y ya ha hecho varias picias en el patrimonio artístico, tanto en Prato como en otras iglesias de alrededor. ¿Os acordáis dónde quemaron a Savonarola? Pues hay una placa que dice aquí ardió Savonarola, pues con una pintura negra también lo tapó. Así que este muchacho lo detuvieron. Decía que tenía envidia del David de Miguel Ángel. Y ya para concluir, deciros que ojalá tengamos un David para siempre, pero la obra tiene muchos problemas. En el año 2004, coincidiendo con su 500 aniversario, se le hizo una limpieza de arriba abajo. Se fotografió entero, se limpió todas las manchas que había, se quitaron restos de yeso que tapaban los orificios, manchas de humedad, de la contaminación. Bueno, se dejó, como quien dice, nuevo. Esto que veis aquí, esta imagen con las zonas más dañadas de la figura. Fijaos, donde cae la lluvia y a lo largo del tiempo donde más expuesta está la imagen, donde sobresale, es donde vemos todos esos desperfectos. Ahora, lo que no han arreglado, y es un problema muy serio, es la estabilidad, sobre todo en los tobillos. Están agrietados. Y esta escultura se puede venir abajo, fácilmente. Lo han estudiado. De todos los estudios que he leído yo sobre restauración, nadie habla o casi nadie habla de la estabilidad. Pero en la escultura se puede ir al suelo, pero perfectamente, ¿eh? Perfectamente. Hay varias propuestas. Dice, vale. Ya algunos dicen, ¿os acordáis cuando tuvo lugar hace un par de años o 3 el terremoto de Amatrice? Si hubiera pasado en Florencia, el David se hubiera venido abajo. Porque es tan poca la estabilidad que tiene que el más mínimo temblor lo hubiera derribado, hubiera colapsado. Entonces algunos expertos dicen que lo suyo sería colocar una peana antisísmica
como han hecho con otras zonas de Italia. El gobierno italiano ha dicho que sí, que lo va a hacer, pero lo ha dicho hace unos 5 años y todavía no se ha hecho. Y hay otros autores que dicen que ni aún así, porque la escultura es verdad que aguantaría bien un temblor y no se hundiría, pero se hundiría todo el edificio encima. Entonces, la situación es bastante complicada y hay quien dice que tiene que ir a un museo expresamente construido con esas características. O bien en el actual, pero bien revestido. Lo que pasa es que se quitaría casi 1 metro de perímetro para poder proteger al David. Y bueno, estos son los puntos clave, fijaos. Esto está verdaderamente, son microfisuras. Y por si fuera poco, la imagen, el centro de gravedad, si este es el centro de gravedad de la peana, de la imagen, el centro de la gravedad y todo el peso de la escultura va en este lado, es decir, carga en la mitad derecha del pedestal, con lo cual todo el peso no se distribuye de manera uniforme por toda la base, que sería lo ideal, sino una parte nada más. Mal asunto. Y ahora lo que sí se hace con una asociación americana, la Asociación de Amigos de Florencia, que pagan, no me acuerdo el número de millones de euros al año, pero cada 2 meses, un lunes, que es cuando está cerrado el museo, lo limpian de arriba abajo, le quitan el polvo, lo limpian, etcétera, etcétera. Y ahí vemos algunas de las imágenes de esa limpieza periódica. Y bueno, espero que tengamos David para rato. Y con esto ya hemos acabado. Muchas gracias, Diego. Pasamos ahora al turno de preguntas o intervenciones. Si alguien quiere... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitarte, profesor Quirós, por la información que nos pasas. Cuando alguien da una conferencia de esta índole, de esta categoría, nos facilitas el trabajo de entendimiento, con lo cual el agradecimiento va por delante. Gracias por ello. Quería hacer un pequeño comentario nada más, en lo que mi parcela profesional corresponde, que curiosamente es el pene. Que nadie se asuste o se inquiete. No, perfecto. Este comentario como tal. Bien, el pene de David es un pene relativamente en tamaño para andar por casa, con lo cual hay que agradecer a Miguel Ángel que representara a lo que la mayoría de los humanos tenemos, un pene de andar por casa y no otra cosa. Es un tamaño relativamente no muy grande. Primer comentario. Y el segundo es que efectivamente tiene prepucio a un pastor judío, lo cual corresponde a algo que no corresponde como tal. Eso se interpreta debido a que ya siglo XVI, cualquier motivo judaizante no es bien visto. Claro. Y un pene circuncisado es un pene judaizante y no es bien visto. Pero por otra parte, no impide que el pacto de sangre que establece el mundo judío con el Dios, el Jehová del más allá, hace únicamente un pacto de sangre en el prepucio. Con lo cual no siempre es necesario extirpar el prepucio, hacer una pequeña herida, sangre por medio y se acabó. Quizá pueda ser uno de los motivos por el cual David tiene prepucio. Pero sobre todo, insisto en la bondad de Miguel Ángel en representar un pene, digamos que, de andar por casa. Sí. Gracias. Gracias. Mira, he aprendido cosas. Muchas gracias. Gracias, Julio. ¿Más intervenciones? Sí, por aquí. Muchas gracias por la conferencia, es muy estupendo. Quería preguntarle una cosa referente a lo que ha dicho usted, que había 2 tiranos que los lapidaron de allí, que era el duque de Calabria sí. Y otro. El duque de Calabria, ese puede ser un señor que estaba yo estuve en Játiva en el año 58, en un castillo, quedó ahí ciego, lo dejaron y se sí, es verdad. Ese acabó allí, lo mandó allí Fernando el Católico. No, es anterior a él. Es anterior. Sí, vale. Eso es principio del siglo XVI, sí. Y el que estoy hablando yo es de mediados del siglo XIV, sobre el año 1330. Ese Játiva... Sí, es el título. El título nobiliario es el mismo. Lo tuvieron allí 20 años y cuando salió estaba ciego. Claro, sí, y además en unas condiciones bastante malas. Muy malas. También lo he visitado yo, el castillo. Gracias. A ti.
¿Más preguntas? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicitarle por la conferencia, sobre todo por la enseñanza que nos ha dado a todos. De pasada quería comentar una escultura fantástica que es el Baco, que es precisamente esa escultura del Baco quizá mereciera otra clase en otro momento determinado. Está allí mismamente en Florencia, en el Museo del Bargello, y justamente esa imagen, hoy se ha resaltado la faz que tenía el David, esa faz enfadada, pero el Baco cuando se acerca y se ve ese Baco de Miguel Ángel, es una persona ebria sin estar borracha, es decir, tambaleante sin caerse. Tiene todas unas connotaciones fantásticas de la arquitectura que bueno, realmente quizá también lo mismo que ha habido muchas representaciones del David de Miguel Ángel, pues bueno, la ha habido del Baco a través de todos los siglos. Y esta quizás sea una de las más logradas que hay, con esta también en postura, también en disposición. Y tiene una característica además, que es de las pocas obras que hace Miguel Ángel para que se pueda ver desde todos los ángulos. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Y además tiene muchísimos detalles. Bien, era en fin, muy bien. Este comentario nada más. Y muchas gracias. De nuevo su aportación. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos y esperemos vernos próximamente. Gracias. Diego, Carmen, la presidenta... Sí. Carmen, la presidenta, le va a entregar, le va a hacer entrega del árbol de aloes, que es el logo que representa la asociación. Gracias.